Nosotros tenemos a nuestro sociólogo de cabecera, el señor Dani Steingart. Vamos a hablar un poquito de qué está pasando con la cantidad de empresas que hay en la economía. ¿Viste? Milei es ultracapitalista. Uno debería esperar que la cantidad de empresas esté creciendo, producto de las desregulaciones, de un entorno más pro mercado. Vamos a ver los datos. ¿Está ocurriendo eso o no? La respuesta es no. De hecho, desde que asumió Milei se perdieron 15.000 empresas en la economía argentina. Pasamos más o menos de unas 15.000 a 500.000 empresas. Perdimos el 3% de las empresas. Y todavía... Mucho, mayormente, pequeñas casi, y medianas. el 99% de las empresas argentinas son pymes. No significa que el 99% del PBI de Argentina lo explica en pymes, no. Hay algunas pocas empresas que explican mucho del PBI y mucho del empleo, pero en cantidad de empresas, la gran mayoría son pymes. Se perdieron 15.000 entonces empresas, todavía no se ve recuperación de la cantidad de empresas. Normalmente cuando la economía empieza a crecer, la cantidad de empresas empieza a recuperarse. Si bien la economía empezó a recuperarse hace varios meses, todavía la cantidad de empresas no ve signos claros de recuperación. De hecho, todavía no. Marzo del 2025, que es el último dato, es el menor valor de la era Milei. Cuando vos descomponés por sectores, la gran mayoría de los sectores destruyó empresas la industria, destruyó la construcción, el transporte, distintos tipos de servicios, el agro incluso también. Y cuando mirás por provincias, todas las provincias perdieron empresas con la única excepción de Neuquén. Neuquén, Vaca Muerta. Vaca Muerta, claro. Que ahí tenés proveedores, eso. Es la única provincia que tiene un poquito más de empresas que a fines del 23. Las que más cayeron... La Rioja, Formosa, Chaco, las tres del norte. Pero bueno, eso, ahora, obviamente es un dato preocupante. Vamos a hacer un poco de zoom out, saliendo de Milei y ver qué pasó en los últimos 20 años en Argentina con la cantidad de empresas. Vos tuviste una gran recuperación de la cantidad de empresas en todo lo que fueron los años que salieron después de la convertibilidad, entre 2002 y 2011. La economía argentina generó más de 200.000 empresas y una vez que la economía empezó a tocar su techo en 2011, ahí nos fuimos estancando, tuvimos medio Hace más de 10 años que la economía no crece. Hace más de 10 años que la economía no crece y desde 2013 en adelante perdimos casi 60.000 empresas. Estas 15.000 que perdimos en la era Milei no es que nacen de un repollo, o sea, obviamente la economía... Es un proceso que ya venía. Viene atrás, perdimos muchas en 2018, 2019 y la pandemia, ¿sí? Hubo una recuperación parcial en 2022, 2023 y ahora estamos perdiendo de vuelta. Ahora, insisto, venimos perdiendo empresas hace más de 10 años. Y un dato que es para preocuparse. El segundo mandato de Cristina Kirchner, más o menos. Sí, el pico histórico de empresas fue 2013. ¿Sí? Fue el pico histórico. Tenías más o menos un 10% más de empresas que hoy. ¿Sí? La segunda mitad, digamos, del segundo mandato. Ahí estuvo como muy estancado, casi que varió en el margen. En los primeros 2 años de Macri también en el margen. Crisis de Macri 2018-2019, ¡pum! Un tobogán descendente de empresas. La pandemia hizo pelota un montón más de empresas. Pegó la vuelta un poco en el mediados del 21 hasta fines del 23 y ahora de vuelta tenés una caída considerable. El dato es preocupante, ¿por qué? Porque las empresas son empresas formales, no estamos contando las empresas no legalmente constituidas, hay muchas unidades productivas no legalmente constituidas. Y las empresas formales son las que generan el empleo privado registrado, que creo que todo el mundo quiere fomentar. Entonces, viste que siempre se dice que Argentina no crea empleo formal privado de hace más de 10 años. En realidad es el espejo, es la contracara de lo que acabo de decir. Claro. Como no hay empresas, o sea, como no se crean empresas, es muy difícil que se genere empleo privado. Y las que hay, bueno, se van achicando y también han ido, muchas han ido reduciendo nómina de trabajadores. Claro. Ahora, y es un poco lo que pasa, ¿no?, con el mercado laboral, que los que se reinsertan mayormente ya como monotributistas o en trabajos que no son en relación de dependencia. Bueno, sí, vos pasaste de, más o menos, hace 10 años atrás, el 51% de los ocupados de Argentina eran asalariados formales. Hoy esa cifra es el 46%, así fuimos perdiendo También eso. Es cierto que debe haber un impacto de la tecnología, ¿no? Me imagino que tenés una combinación de un efecto de un país que no crece con el impacto de la tecnología, ¿no? Hay algo de eso, yo te diría que igual lo que me parece que en ese orden de relevancia te diría que lo más importante es una economía que no crece. Si la economía argentina hubiera crecido
2, 3% por año en los últimos 10 años, que no ocurrió, yo creo que estaríamos hablando de otra historia. Pero ahora la economía está creciendo, pero pero te decrece la cantidad de empresas. Sí, todavía no pegó la vuelta. A ver, normalmente lo que ocurre es que la cantidad, eso también pasó, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia, el shock de la pandemia del PBI fue a principios de marzo, abril, junio, la economía empezó a pegar la vuelta en julio del 20 y recién un año después empezó a generar empresas, a recuperar empresas. Yo esperaría un poco para ver si acá ocurre algo parecido. Ahora estamos creciendo, digamos, claro, está creciendo de manera muy, digamos, estos sectores que por ahí son los que más empleo dan, son quizás los más golpeados, pero... Claro, lo que te quiero decir es que todavía yo le esperaría 3, 4 meses más a ver si empieza a dar la vuelta el empleo, porque así como en la pandemia tardó un año después de que empezó a reactivarse la economía, que se empieza a reactivar la cantidad de empresas, o si estamos yendo hacia un modelo estructuralmente distinto, donde la economía crece, impulsada por 2 sectores, y el resto cae, digamos. Yo esperaría un poco, porque visto lo que pasó en la pandemia, insisto, que tardaste un año en empezar a que las empresas empiecen a dar la vuelta. Restricciones a lo largo de los meses, me parece que son escenarios muy poco comparables, pero veremos, hay que ver qué pasa con el empleo público, ¿no? Con esta nueva tanda de motosierra, ya había habido 50.000 empleos menos en la Administración Pública Nacional, hay que ver qué significa esta última tanda de eliminación de organismos y demás, ¿no?